¿Cómo han estado? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de CNN Tiempo. Hemos actualizado hasta último minuto la proyección de temperaturas que vamos a conversar, que vamos a profundizar más adelante en nuestro programa. ¿Qué pasa con las nubes, con las máximas, por ejemplo, en nuestra capital, en todo el centro, centro-sur? ¿Qué pasa en la Patagonia con la entrada y salida de sistemas frontales? Bueno, de todo eso conversamos de ahora en adelante en CNN Chile. Bienvenidos y bienvenidas. Pero para comenzar el programa, y a propósito de los temas que tratamos regularmente en CNN Tiempo, vamos a hablar de la crisis climática. Y la pregunta para comenzar es la siguiente: ¿cómo reforzar las medidas contra el cambio climático desde las comunidades? En los municipios, por ejemplo, cómo empoderar a la población. Lo vamos a conversar ahora junto a Rodrigo Garrido, director de proyectos de Patagua, y nos acompaña en esta noche de CNN Tiempo. Rodrigo, ¿cómo has estado? Muy buenas noches y bienvenido. Hola José Miguel, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Quisiera comenzar esta entrevista, Rodrigo, preguntándote ¿qué son los PAC? 3C mediante. ¿Qué significa este plan? Mediante, sí, efectivamente. Los PAC son los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático, por eso las tres C. Son un instrumento de gestión climática definido en nuestra legislación, específicamente la Ley Marco de Cambio Climático, que es la ley paraguas, digamos, que tenemos en Chile, referida a la gestión climática a todo nivel. Es una ley que data del año 2022 y que define una serie de instrumentos de gestión climática, tanto a nivel nacional, regional como local. Y son los PAC, estos planes de acción comunal, los más pequeños, digamos, los que abordan la temática climática en la unidad territorial mínima, que son las comunas en Chile. Claro, eso es sumamente importante. Hay un plazo establecido, que es un plazo que instaura la norma a la cual tú hacías referencia. Ya vamos a hablar sobre aquello. Pero quisiera preguntarte, ¿por qué son importantes estos planes desde la comunidad, desde la unidad territorial local, como por ejemplo un municipio, y hacia dónde apuntan sus acciones? Son importantes porque en tanto abordan la unidad mínima, que es una comuna, las acciones que ahí se definan en un plan de acción comunal tienen directa relación con la ciudadanía toda. Un plan de acción comunal tiene diferentes componentes, ¿no? Uno de ellos son las vulnerabilidades climáticas. Eso significa que se describen aquellos elementos que hacen que una comuna sea más o menos susceptible a ciertos efectos del cambio climático. Por lo tanto, tiene esa pertinencia territorial, está pensada para esas características de vulnerabilidad de la comuna. Por lo tanto, las medidas que se propongan, ya sean de mitigación o de adaptación climática, están enfocadas en esas necesidades particulares. Uno de los principios fundamentales que rige en general la legislación climática en Chile, pero en particular este instrumento, es el principio participativo, junto con el principio científico. Por lo tanto, se integran ahí los saberes, las experiencias de la comunidad con aquello que nos aporta la ciencia. Por lo tanto, la elaboración de estos instrumentos también abre espacios para que la Entiendo. comunidad, en su máxima expresión, digamos, pueda presentar aquello que percibe como cambio climático, sus propias experiencias en relación al cambio climático y sus propias perspectivas de cómo abordar el cambio climático. Por lo tanto, también es un espacio de participación y de gestión climática de acuerdo a la experiencia de cada territorio. Perfecto. Para quienes se integran a la sintonía, les recuerdo que estamos conversando con Rodrigo Garrido, director de proyectos de Patagua. Y a modo de resumen, Rodrigo, de lo que hemos conversado hasta ahora, he estado anotando algunas de las ideas que tú nos señalabas. Los planes de acción comunal de cambio climático son herramientas de planificación que permiten a los municipios abordar los efectos del cambio climático desde una mirada local, con acciones concretas de mitigación y adaptación basadas en su realidad territorial. Y tú hacías referencia también a la Ley Marco de Cambio Climático, que es la Ley 21.455, que obliga, que mandata a los municipios precisamente de nuestro país a elaborar y aprobar estos PAC. Hay un plazo establecido, que es el 13 de junio de 2025. ¿Cómo vamos para cumplir o no cumplir necesariamente ese plazo, Rodrigo? ¿Y qué pasa si no se cumple? Vamos lento, la verdad, José Miguel.
Hay varios municipios que ya cuentan con su plan. Por ejemplo, la región de Los Ríos ya tiene, es una región que tiene la totalidad Sí. de sus comunas con los planes. Otras comunas en la región metropolitana, en diferentes zonas de Chile, ya cuentan con sus planes. Hay muchas otras que tienen su plan en elaboración, que están actualmente elaborando su plan. Muchas otras están llamando a licitaciones para contar con asesoría experta en el desarrollo de estos instrumentos. Así que hay de todo. La verdad es que falta bastante para completar las más de 300 comunas que tenemos en Chile, pero ¿Y a qué se debe supongo que en que algunos casos sea estamos más corriendo. lento? ¿Derechamente plata, Rodrigo? ¿Voluntad? ¿Perdón? ¿A qué se debe que en algunos casos sea lento, como tú señalabas anteriormente? ¿Derechamente falta de plata? ¿Falta de voluntad política? ¿Cuál es el análisis, el diagnóstico que hacen? Fíjate que cuando se publica la ley, posteriormente el Ministerio de Medio Ambiente junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lanza una guía para el desarrollo de estos planes, una guía metodológica para el desarrollo de estos planes. Esta guía es súper clara y está pensada para que sean los propios municipios que ejecuten este plan. Algunas municipalidades han contratado asesorías para esto, Ujú. pero en rigor igual podría una municipalidad desarrollarlo de forma autónoma. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo me atrevería a pensar que, por un lado, puede ser que los equipos municipales están enfocados en múltiples actividades. Sabemos que las municipalidades tienen un montón de desafíos que abordar en cada uno de sus territorios, por lo tanto, asignar personas a estos implica dejar de ver otros temas. Por otro lado, aquellas que busquen, ¿no? Una asesoría externa experta tienen que desembolsar recursos y eso implica costos que muchas veces las municipalidades no tienen. Pero también puede ser que haya una componente política. Recordemos que no hace mucho, el año pasado tuvimos elecciones, por lo tanto, probablemente algunos municipios, algunos alcaldes dejaron esto para el periodo siguiente, periodo en el que ya estamos, por lo tanto, algunos quedaron ahí con la tarea de avanzar en esto. Y tal vez puede ser que exista todavía una baja priorización de la temática de cambio Mm. climático en algunos municipios. Ok, Rodrigo, pero ¿qué pasa si no se llega al plazo que tenemos destacado en el reproductor de caracteres? ¿Cuál es la consecuencia? Acá hay una ley de por medio, por eso te lo pregunto. Efectivamente, hay una ley y esta ley establece esto de 3 años, por eso de 3 años desde publicada la ley marco de cambio climático, que es lo que se cumple en la fecha que tú indicas en junio de este año. Y la ley establece una sanción directamente al alcalde, ¿no? Una sanción económica en la remuneración del alcalde. Ahora Ya. bien, hay muy incipiente, digamos, una iniciativa de postergar esto un poco más para permitir a los municipios que todavía van muy atrasados en esto de poder llegar con sus instrumentos. Hay que ver cómo avanza todo eso. Ya, tú nos podrías contactar ahí si hay novedades, porque sería bueno actualizarlo pensando en que no queda tanto tiempo para el 13 de junio del año 2025. Insisto, tenemos destacada aquella fecha en nuestro reproductor de caracteres. Vamos a acciones en concreto. ¿Qué iniciativas, qué acciones, qué actividades, qué proyectos puede llegar a incluir un PAC y cómo un PAC, que es todo lo que hemos estado conversando esta noche, puede influir en otras políticas comunales? Hablo, por ejemplo, de infraestructura o derechamente de la salud municipal, por poner algunos ejemplos. Buenísima pregunta, José Miguel. A ver, yo diría, los planes se presentan dos grandes grupos de medidas. Las primeras, que se denominan de mitigación climática, y tiene que ver con ya sea la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero o el aumento de la capacidad de captura y almacenamiento que tienen los espacios de naturaleza de ese tipo de gases. ¿Ya? Entonces se buscan o se incluyen una serie de acciones tendientes a o a lo otro. Por ejemplo, mitigación, sistemas de transporte más sostenibles, sistemas de calefacción más sostenible que
reduzcan esas emisiones, o por otro lado, algún tipo de medidas que busquen proteger y potenciar servicios ecosistémicos de espacios de naturaleza, humedales, por ejemplo, o ecosistemas relevantes que sabemos están capturando Mm, tasas importantes de dióxido de carbono o gases de efecto invernadero. Por otro lado, tenemos las medidas de adaptación climática. En el contexto de cambio climático, adaptación significa la capacidad sí, la capacidad que tienen los sistemas de adaptarse a este entorno cambiante a propósito del cambio climático, aumento de eventos extremos que nos afectan y cada año vemos las noticias cómo suceden este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo estamos mejor preparados a ese tipo de eventos? Precipitaciones claro, intensas, vientos, olas de calor, el plan incluye medidas también para abordar todo eso ya, y perfecto. cómo se integra con diferentes o con otros instrumentos. Uno de los principios que tiene la legislación climática en general y este instrumento en particular es el de coherencia. Lo que se busca es que el instrumento sea coherente tanto con otros instrumentos a nivel local, como son los planes de gestión de riesgo de desastres a nivel de comunal, con los planes de desarrollo comunal o los planes reguladores comunales, Claro, pero también hay coherencia con otros instrumentos de escala regional y nacional, como son los planes de acción regional de cambio ok. climático, la misma ley de marco de cambio climático y otras que estén relacionados. Rodrigo, y lo último que quisiera preguntarte tiene que ver con tu experiencia, por supuesto, en este rubro y con el consejo, la recomendación que entregarías a la población para que el empoderamiento comience desde lo más micro, me refiero a nuestras propias familias, incluso pasando por la unidad territorial más chica. Ya hablamos de los PAC y el mandato que hay para los municipios con el plazo que, insisto, está en nuestro reproductor de caracteres. Pero ¿cómo podemos empezar a empoderar a la ciudadanía desde ya? ¿Qué tipo de acciones, por ejemplo, puedo llevar adelante en mi propia casa para empezar desde lo más pequeño a ser parte de este combate a la crisis climática? Muy interesante la consulta. Fíjate que si nosotros elegimos eh, equipos que tengan mayor eficiencia energética, por ejemplo, no sé, refrigeradores, lavadoras, tienen Se pueden diferentes... identificar, ¿verdad? ¿Ah? Tienen un sello que los identifica cuando son más eficientes en Exactamente. materia Entonces, hay energética. aquellos de alta eficiencia energética que se traducen en que su funcionamiento consume menor energía, por lo tanto hay una menor demanda de producción de energía. Chile tiene una alta tasa de generación de energía renovable, pero tiene una componente de producción de energía a partir de combustibles fósiles. Entonces, estamos bajando un poco la presión con eso. Sistemas de calefacción, ahora que viene el invierno, sistemas de calefacción No, eficientes y que van a tienen un subir las impacto. cuentas de la luz también. O sea, Van dicho a sea de subir las paso, cuentas de claro. luz, pero si tú eliges sistemas más eficientes o sistemas eléctricos, lisa y llanamente, o sea, que no usen combustibles fósiles, tú estás, por una parte, contribuyendo a la mitigación del cambio climático, pero también estás reduciendo la contaminación intradomiciliaria. Entonces, ahí hay un doble impacto, una acción directa que se puede tomar en cada una de las casas, de las familias, y que contribuye además al cambio climático. Por lo tanto, el llamado que yo haría va en la línea de primero informarse, entender que el fenómeno del cambio climático es una realidad. Sí. Hemos escuchado ahí algunas voces que tienden a decir un poco lo contrario. La evidencia científica es bastante clara y no hay mucho espacio a discusión de aquello. Entonces, informarse acerca de lo que es el cambio climático, e informarse y aprovechar los espacios de participación que instrumentos como este y otros abren a la ciudadanía. Muchos instrumentos de gestión climática están abiertos y tienen procesos participativos en los que las personas pueden aportar con su propia experiencia, aportar con sus opiniones y visiones respecto a qué es Perfecto. mejor y cómo abordar el cambio climático. Perfecto. Rodrigo Garrido, director de proyectos de Patagua, te quiero agradecer la conversación. Por supuesto, en este tema esperamos mucho de nuestras autoridades, no solo en el país, a nivel planetario, de los líderes, de los grandes líderes mundiales, pero también todos podemos poner nuestro granito de arena, como tú nos aconsejabas para finalizar esta entrevista. Gracias, Rodrigo, que tengas una buena noche y que siga bien tu semana. Muchas gracias, José Miguel. Buenas noches a ustedes. Chao, nos vemos. Chao, chao.